los muy buenos días a nuestro primer invitado. Primero con usted, Sandrita, ¿cómo me le va? Bienvenida. Muy buenos días, Alejandro, Ricardo y a nuestros queridos oyentes del campo y otros amores. Hoy madrugamos como siempre en este sábado de mayo para compartir buenas noticias, importante información, sobre todo que atañe a las zonas rurales, a quienes habitan en las zonas rurales de nuestro territorio. Invitarlos para que nos escriban, nos llamen y nos inviten para nosotros asistir y desde allá hacer nuestra programación como siempre. Así es, comenzamos y le parece, aprovechando que ya está en contacto con nosotros el senador del Pacto Histórico, el señor Robert Daza, quien además lo recordamos y lo reconocemos como integrante de Dignidad Agropecuaria, en su momento muy firme, muy activo en las movilizaciones sociales que derivaron, hay que decirlo con las letras exactas, derivaron en la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Senador, ¿cómo le va? Muy buen día, bienvenido en este sábado a Del Campo y Otros Amores. Bueno, un abrazo Alejandro, Sandra, Ricardo, por supuesto para todas las personas que laboran en la Radio Nacional, que hacen posible llegar a estos campesinos y campesinas que nos escuchan en esta mañana. Encantado de estar con ustedes. Senador, dos temas importantes nos invitan a comunicarnos con usted. El primero de ellos, los avances que han tenido los procesos de reforma agraria en nuestro país. Hemos venido hablando de ellos a lo largo de los sábados anteriores, pero siempre es importante conocer la voz y la visión de una persona como usted, que ha estado tan de cerca con el campo en el suroccidente colombiano y que ha estado allí en el Senado de la República tratando de promover sus aprobaciones. ¿Cómo está este proceso hoy por hoy, la reforma agraria en nuestro país, senador? Bueno, Alejandro, yo creo que por primera vez en Colombia los campesinos y campesinas tenemos la certeza de que hay una institucionalidad que está tomando en serio la reforma agraria. No únicamente las acciones que se han hecho por parte del gobierno nacional para la entrega de tierras, que es una cifra bastante importante, ¿no? Cerca de 2 millones de hectáreas ya en titulación y entrega efectiva aproximadamente unas 700,000 hectáreas de tierra que se les ha entregado a familias campesinas, principalmente pues, o sea, quienes fueron despojadas en el Magdalena Medio, en la costa atlántica, ¿sí? Pero también el avance que se ha tenido en el reconocimiento de justicia agraria a través de diferentes reformas constitucionales, por ejemplo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos de especial protección, el acto legislativo 01 del 2023 que reformó el artículo 64 donde se le da este reconocimiento al campesino, y la reforma también constitucional que crea la jurisdicción agraria, ¿no? El artículo 116, el artículo 238A como artículo nuevo en la Constitución que crea todo el cuerpo de la jurisdicción agraria como otro organismo más de administración de justicia, y que por supuesto pues o sea que todavía hace falta. Hoy precisamente está agendado en la Cámara de Representantes el último debate de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, y también estamos solicitando el agendamiento en la plenaria del Senado de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, y recordarle pues a los campesinos, campesinas y a toda la audiencia que nos escuchan que ya se aprobó una ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que es la que ya crea todo el andamiaje de los juzgados, de los tribunales agrarios, que es una parte fundamental para que haya una reforma agraria efectiva del campesinado. Con esta jurisdicción agraria se va a tener la posibilidad de la clarificación de los linderos y se va a tener la posibilidad de la titulación de las tierras de una manera más expedita, porque hoy hay unos trámites muy engorrosos y muy complicados, o sea, todos estos trámites, por ejemplo, de titulación, la mayoría tienen que ir a los jueces promiscuos, y con tanta carga de trabajo, pues entonces, o sea, se demoran muchísimo tiempo, y los procedimientos también, o sea, hacen a veces casi que imposible hacer una titulación. De tal manera que reitero, o sea, con toda la certeza que en estos 3 años y medio que se lleva de gobierno y de una participación importante de una bancada de pacto histórico en el Congreso de la República, se ha avanzado muchísimo más que en los 200 años anteriores de gobiernos, donde se han
aprobado leyes, ¿no? Recordemos que del 2036 se aprobó la ley 200, bueno, y se han aprobado otras leyes la ley 135 del 61, la ley 160 del 94, pero ha sido prácticamente imposible avanzar con una reforma agraria, ¿no? Y de eso da cuenta las estadísticas que existen en Colombia de la concentración tan grande que existe de la propiedad rural, ¿no? Aquí en Colombia los ganaderos de Fedegan tienen más tierra que los campesinos que producimos alimentos, y esto se lo está resolviendo hoy en día, cosa que, pues, o sea, puedo decirlo con toda seguridad, que la reforma agraria en este gobierno del cambio es cuando se ha empezado a hacer realidad para el campesinado. Vamos a ir por partes, senador, y quiero que me ayude en ello. Este tema de la reforma agraria y la entrega de tierras que ya se han realizado, usted me dice la cifra es bastante importante. Esto se compara obviamente con los gobiernos anteriores y con casi 200 años, bueno, quizás desde 1994, cuando se propuso también un tema de reforma agraria, las cosas han cambiado mucho. ¿De qué cifras estamos hablando y quiénes se han visto beneficiados con esa entrega de tierras? Bueno, mire, o sea, si queremos establecer un comparativo, ¿no? En los últimos 20 años se han entregado 30,000 hectáreas de tierra, o sea, pasaron 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, 4 años de gobierno de Uribe, 30,000 hectáreas. Y hoy, efectivamente, ya entregados con títulos cerca de 700,000 hectáreas, son 97,000 hectáreas entregadas. En este gobierno se propuso hacer unos núcleos de priorización de reforma agraria, que esos están, por supuesto, principalmente en el Magdalena Medio y en la costa Caribe, por una sencilla razón, porque la mayoría de despojo de tierras, es decir, de la tierra que le robaron a los campesinos durante el conflicto, se concentra en estas zonas del país. Recordemos que se tiene una estadística aproximadamente de 8 millones de hectáreas que fueron robadas, es decir, despojadas al campesinado. Entonces, se empieza por estas zonas donde los campesinos, campesinas de Córdoba, de Sucre, de la parte, bueno, de Santander, Antioquia, sur del Cesar, en el Magdalena Medio, fueron los más afectados en el despojo de tierras, y que hoy allí, o sea, por decisión de este gobierno, se ha priorizado los procesos de entrega de tierras. Entonces, esta comparación que nosotros tenemos en un poquito más de 3 años, casi 700,000 hectáreas de un gobierno del cambio a 30,000 hectáreas en 20 años de otros gobiernos, pues, o sea, que hablaban de reforma agraria, pero que no tenían realmente una decisión de hacer efectiva la reforma agraria. Senador, un feliz sábado para usted. Bueno, teniendo en cuenta este logro, ¿no?, que ha sido durante este gobierno, pero teniendo la posibilidad que gane otro candidato, ¿esto logrado se puede revertir? Bueno, o sea, en primer lugar, pues estamos seguros que el cambio va a continuar, o sea, eso lo están diciendo las estadísticas. Está ya casi cerca del 50% el candidato Iván Cepeda, que es nuestro candidato, y aspiramos con él ganar la presidencia para no únicamente continuar, sino profundizar esta reforma agraria. Recuerden ustedes que dentro del programa de gobierno que ha propuesto Iván Cepeda está el punto que es la revolución agraria, donde en 7 puntos él habla de profundizar el derecho del acceso a la tierra que tiene el campesinado, pero junto a ello también la producción, el acceso a las vías de comunicación, a otros servicios, la oportunidad de formación, educación, la salud, el medio ambiente, la comercialización principalmente y la tecnificación del campo, que ese es el paquete integral completo de lo que se llama la revolución agraria que presenta Iván Cepeda. Entonces, por supuesto que esto que se ha iniciado con este gobierno del cambio es un comienzo, ¿no? O sea, 700,000 hectáreas es un porcentaje
muy bajito frente a los 15 millones de hectáreas que se necesita para que efectivamente el 36% de la población colombiana, que son autorreconocimiento campesino, ¿no? En las encuestas que ha hecho el DANE, que son más de 14 millones de habitantes, de ellos, por supuesto, también hay 36% de la población de estos 14 millones en la ciudad por el desplazamiento que hubo. Sin embargo, o sea, ellos están esperando, mucha gente de la gente campesina que está en la ciudad está esperando que hayan oportunidades reales y efectivas y garantías para regresar al campo. Por eso es que se tiene una proyección de 15 millones de hectáreas para que haya una reforma agraria efectiva en Colombia y satisfactoria para el campesinado, que no es únicamente un beneficio para el campo. O sea, recordemos que los campesinos y campesinas de Colombia, hoy en las condiciones en las que están sometidos de abandono de políticas públicas agrarias, de falta de vías de comunicación, de tecnología, es decir, el olvido total, ¿no? Se produce todavía hasta el 70% de la comida que consumimos los colombianos. De llegarse a obtener esos 15 millones de hectáreas, el país se volverá una potencia agroalimentaria y ya no es únicamente para el consumo interno, sino para la exportación. Colombia cumple unas condiciones geográficas y ambientales que son únicas para la producción de alimentos, pero para eso se necesita que haya inversión y que haya priorización por parte de los gobiernos, y qué es lo que ha hecho este gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, y qué es lo que propone el futuro presidente de Colombia, yo lo digo con esa seguridad, Iván Cepeda, en estos temas de la reforma agraria. Bien, para finalizar este tema de la reforma agraria, senador, aclárenos también lo siguiente. La relación del tema reforma agraria con la declaratoria de sujeto de derechos para el campesino. ¿Esto beneficiará a quienes se mantienen en el campo? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que los jóvenes, los niños jóvenes que salen del campo decidan irse a las ciudades a estudiar y quizás no vuelvan? Y perderíamos esa oportunidad a la que usted se refiere de seguridad alimentaria, de ser potencia en ese sentido. ¿Cómo conjugar estas tres cosas? Claro, hay que analizar, bueno, cuáles son las causas por qué la juventud campesina se está desplazando a la ciudad o se desplaza a las acciones ilegales, por ejemplo, como el cultivo de la coca. Es porque hace falta oportunidades en las zonas productoras de alimentos. Cuando digo hace falta oportunidades es que cuando los campesinos siembran, y a veces, o sea, en esta época de cambio climático, por ejemplo, los inviernos largos, las sequías largas, arruinan sus cosechas. Y no hay quien responda, no hay quien apoye estas pérdidas que tienen los campesinos y campesinas. Muchas veces cuando se siembra, se saca al mercado y hay sobreproducción, los precios se van al piso y la gente campesina pierde, o sea, no hay un seguro de cosecha. De la misma manera también lo que ustedes decían, ¿no? O sea, las oportunidades de capacitación y de formación están en las ciudades y entonces, o sea, la gente tiene que desarraigarse de su territorio, la juventud tiene que desarraigarse de su territorio, terminan la universidad y para la ciudad, muchos no vuelven porque en el territorio todavía no se ha construido toda esa red de oportunidades para que ellos vuelvan a tener sus proyectos de vida. Entonces, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección tiene que ir creando la normatividad, tiene que ir creando la institucionalidad y tiene que ir creando los programas de inversión para que haya en el campo, para que haya también oportunidades de trabajo, para que haya oportunidades de progreso
para la juventud sobre todo. Y eso tiene todo que ver la reforma agraria, porque la reforma agraria es integral. Entonces, mire, este acto legislativo 01 del 2023 que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, obliga al Estado colombiano a garantizarle esa protección. Y protegerlo es brindarle oportunidades de una educación en su territorio, sin desarraigarlo de su cultura, sin desarraigarlo de su familia y de su entorno comunitario, brindarle oportunidades de buena infraestructura para que a partir de allí desarrollen sus proyectos de vida. Alejandro, ahí en el Congreso tenemos ya en desarrollo proyectos de ley que reglamentan ese artículo 64, por ejemplo. Ya tenemos para tercer debate el proyecto de educación rural que pretende transformar sustancialmente los contenidos de la educación que se le está impartiendo a la niñez y a la juventud campesina, apoyar el cuerpo docente, la infraestructura rural para que haya una educación de calidad y que esa educación que se imparte en el territorio campesino sea competitiva. Soñamos con las universidades campesinas, ya erradicamos un proyecto de ley, por ejemplo, que crea la Universidad del Catatumbo, otro que crea la Universidad del Macizo Colombiano, que con seguridad va a tener radio de influencia en los municipios del norte de Nariño, y seguramente habrán otras iniciativas de universidades públicas para atender las necesidades de formación especializada, digamos, y profesional de los campesinos, sin que ello signifique que deban desarraigarse. Entonces, prácticamente en este gobierno lo que se ha hecho es arrancar la dignificación de las vidas campesinas, pero no con el discurso, sino ya con hechos, es decir, con reformas constitucionales, con leyes, con programas de inversión. Mire usted también, o sea, quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles que logramos aprobar en esta legislatura la ley que reconoce los acueductos comunitarios. Esa ya es ley de la República. Estamos esperando que hoy o mañana en el Senado de la República se haga la aprobación de la conciliación de lo que se aprobó en Cámara y en el Senado, y luego pues ya pase allá los trámites que hace falta, ¿no? La revisión constitucional, la sanción presidencial, y a partir de allí sí ya la reglamentación para crear una entidad en el Ministerio de Aguas que le brinde recursos a los acueductos comunitarios, lo reconozca a los acueductos comunitarios y haya la posibilidad de garantizar agua potable para la población campesina, que son el 97% de beneficiarios de este proyecto. Entonces, mire, se están haciendo leyes, se arrancó con esa institucionalidad. Tenemos proyectado para el próximo Plan Nacional de Desarrollo que se apruebe el capítulo campesino, donde en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones, donde van a estar los recursos para desarrollar todos estos programas que se le ha adeudado al campesino y que pues, o sea, son los que van a empezar a cambiar un poco, pues, o sea, todo este contexto tan negativo al cual ha sido sometido el campo, pero que ahora se tiene que volver atractivo para las vidas campesinas y sobre todo para que la juventud no tenga que irse a la ciudad. Senador, lo importante es que estos proyectos, esta reforma, pues cuenta con la voluntad política del gobierno y en espera pues que siga sucediendo, ¿no? Pero actualmente en el punto en el que está, ¿cuáles son los retos y los desafíos de esta reforma? Bueno, hoy estamos, o sea, lo que le mencioné hace un momento, estamos esperando que podamos en estos días aprobar la ley orgánica de la jurisdicción agraria, porque se hizo la reforma constitucional, se aprobó ya la ley estatutaria que crea los jueces agrarios, los tribunales agrarios, creó toda la institucionalidad agraria. La ley ordinaria es la ley que le va a dar herramientas para hacer más expedito, más rápido los trámites de titulación a los jueces agrarios, porque de lo contrario los jueces agrarios tienen que recurrir
a la normatividad vigente, que es una normatividad supremamente engorrosa y que no permite avanzar con el tiempo, pues, o sea, que se necesita para que haya este tema de la titulación de tierras. Entonces, o sea, esto, por ejemplo, es lo urgente y que lo podemos lograr ahorita en este gobierno, que ya nos hace falta 3 meses, y en este Congreso, que nos hacen falta ya prácticamente 2 meses, menos de 2 meses para salir. Pero sin embargo, o sea, estos proyectos quedan vivos en el Congreso de la República y hay una bancada tanto de Senado de Cámara que están comprometidos para continuar con estos proyectos y otros más que hacen falta, ¿sí? Por ejemplo, en la próxima legislatura, lo que yo les mencionaba, tenemos que lograr en el Plan Nacional de Desarrollo el capítulo campesino para ubicar recursos para la inversión durante los 4 años. Necesitamos en el próximo cuatrienio aprobar una ley de caminos vecinales para garantizar mejores vías para atención permanente a las vías del campo. Necesitamos aprobar una ley de reforma agraria integral y popular que reforme la ley 160 y que brinde, pues, o sea, unas herramientas que sean mucho menos dispendiosas para poder hacer la reforma agraria en unos tiempos que los necesita el campesinado. Hoy se está haciendo la reforma agraria con la ley 160, con el artículo 902 del 2017, el decreto ley 202 del 2017, que tienen unos procedimientos supremamente engorrosos, dispendiosos, o sea, que hace lenta la reforma agraria. Eso fue intencional por parte de los gobiernos anteriores, pero en este gobierno y en el próximo gobierno, los mecanismos, o sea, los instrumentos legales y normativos tienen que ser menos, de menos tramitología, más fáciles de hacer por parte del campesinado, para que efectivamente haya esa reforma agraria. Muy bien, finalmente, complementando, porque usted ya ha dado algunas puntadas sobre el tema de la Jurisdicción Especial Agraria, ese proceso terminará garantizándole derechos al campesino y le librará, entre comillas, de estar pendiente de la justicia ordinaria y las complicaciones que ya tiene. Claro que sí, o sea, porque eso precisamente ya está aprobado en la reforma constitucional, que se reconoce la jurisdicción agraria como un organismo de administración de justicia, por eso crea su propia estructura y también, o sea, por eso se está legislando en el Congreso para crear sus herramientas adicionales a las que ya existe en la normatividad colombiana para que se pueda hacer más efectiva toda esta tramitología, por lo menos de la titulación de predios y de la clarificación de los predios y pues por allí también ya hacer más expedita, pues, o sea, la adjudicación, el derecho a la tierra que tiene el campesinado colombiano. Temas obviamente que son muy importantes para nuestros campesinos, que son el objeto principal, el centro de este programa Desde el Campo y Otros Amores. Nos ha apoyado y nos ha orientado frente a estos temas el senador del Pacto Histórico, Robert Daza. Senador, pues muchas gracias por madrugar con nosotros en este sábado. Bueno, un gusto estar con ustedes y bendecido día para todos y todas. Este es Del Campo y Otros Amores, aquí en la Radio Nacional de Colombia.